Capítulo 1251. Roxana. Luciano nunca se sintió tan feliz al verla salir. Roxana debería haber sido muy clara sobre lo que significaba abrir la puerta después de todo lo que dijo. Roxana estaba angustiada por una miríada de sentimientos. Levantó los ojos y lo miró con un ligero gesto. Su voz llevaba un rastro de agotamiento. Dijiste que querías hablar conmigo, ¿no? Puedes empezar ahora. Después de que sus palabras cayeron, Luciano se quedó en silencio. Luciano la miró seriamente. Mucho tiempo pasó antes de que él extendiera sus manos para tocar sus ojos. Roxana cerró los ojos instintivamente y sintió los dedos de Luciano pasar por sus ojos. ¿Lloraste? Instantáneamente la alegría de Luciano fue reemplazada por remordimiento y piedad. Su voz no sonaba tan tranquila como lo normal. Los párpados de Roxana temblaron. Sus ojos se abrieron lentamente, pero ella evitó su mirada incómodamente. Estoy muy cansada. Pensé en el pasado y no pude evitar. Así que dijo eso, fue arrastrada a un cálido abrazo. Roxana se congeló momentáneamente. Después de que recobró el conocimiento, ella instintivamente luchó. ¿Qué estás haciendo? ¡Libérame! Sin embargo, Luciano se mantuvo inmóvil. Su apretón alrededor de ella se intensificó como si quisiera involucrarla. Su abrazo dificultaba la respiración de Roxana. Ella continuó empujándolo. No seas así, los niños todavía están ahí abajo. Luciano dijo, lo siento. Su respiración caliente estaba cerca de su oído. Lamento todo lo que has pasado todos estos años. No puedo compensarlo, no importa lo que haga. Roxana se quedó momentáneamente atónita al escuchar sus palabras y gradualmente se calmó. El agarre de Luciano finalmente se aflojó, ya que parecía haber sentido su incomodidad. Sin embargo, continuó. Por favor, dame una oportunidad de redimirme. Déjame protegerte en el futuro. No voy a dejar que derrames otra lágrima. También trataré a Andrés y a Bautista como mis hijos biológicos. No los dejaré ir, incluso si su padre biológico viene a buscarlos. Roxana sintió que sus palabras eran como un martillo golpeando su corazón con fuerza, dificultándole la respiración adecuada. No se dio cuenta de cuánto tiempo esperó que Luciano le dijera esas palabras. De hecho, lo hizo principalmente por miedo a que él se lo llevara. Roxana anhelaba un hombro para llorar desde que se mantuvo fuerte por mucho tiempo. Levantó la mano lentamente, queriendo abrazar a Luciano de vuelta. Vio 3 pequeñas cabezas encogiéndose en la esquina de las escaleras. Roxana se congeló inmediatamente. Después de un breve descanso, recuperó la compostura y empujó a Luciano rápidamente. Primero libérame, los niños están mirando. La frente de Luciano se frunció. Con Roxana en sus brazos, se volvió para mirar. Estela, Bautista y Andrés estaban parados en la esquina de las escaleras juntos. Mostraron su lengua tímidamente cuando encontraron la mirada de Luciano. Estela, es todo tu culpa. Mami está mirando hacia aquí. ¿Por qué no te escondes? Bautista se quejó bajando la cabeza. Estela, emocionada, parpadeó 2 veces. Parecía inocente. Capítulo 1252. Bautista no pudo dejar de reírse después de quejarse. Su risa influyó en los otros 2 hijos para que rieran incontrolablemente también. Los niños subieron a echar un vistazo preocupados por Roxana. Sin embargo, no esperaban ver la escena de Luciano abrazando a Roxana cuando subieron. Por lo tanto, los niños se detuvieron en sus pasos y se escondieron en la esquina para mirar en secreto. Todos estaban un poco sorprendidos de ver que Roxana estaba tratando de devolver el abrazo de Luciano. Sus ojos estaban llenos de expectativa y no se dieron cuenta cuando Roxana estaba mirando hacia atrás para ellos. Aunque los niños fueron atrapados espiando, estaban mucho más felices que en cualquier otro día. Convertirse en una familia no debería ser un sueño inalcanzable, viendo cómo papá y mamá fueron más allá de la reconciliación. Suéltame ahora. La cara de Roxana se puso roja y su voz estaba llena de culpa por ser vista por sus hijos. Luciano la soltó lentamente, pero uno de sus brazos seguía en su cintura. Miró seriamente a los niños que le arruinaron el humor. ¿Cuándo subiste? Los niños intercambiaron miradas. Finalmente, Andrés dijo, «Estábamos aquí cuando estabas abrazando a mamá». La cara de Roxana se volvió progresivamente más roja al escuchar su respuesta. Luciano frunció el ceño. Recuerden esconderse muy lejos cuando vean cosas como esta en el futuro. Los niños obedientemente respondieron, «Ok, asegurémonos de que mamá no nos vea la próxima vez». Luciano se oscureció y no dijo nada más. «La cara de mamá está tan roja». Al oír eso, Roxana sostuvo su lengua y levantó instintivamente su mano sobre su rostro.
De hecho, su cara estaba ardiendo. Esta vez Luciano no la detuvo. Roxana respiró aliviada furtivamente. El humor de Roxana mejoró considerablemente cuando vio que los niños ya no le estaban molestando por lo que había pasado antes. Voy a hacer el almuerzo ahora. Pueden comer algunos bocadillos o fruta para llenar su estómago si están realmente hambrientos. Roxana no se atrevió a mirar a Luciano después de que sus palabras cayeron. Ella se alejó de él con prisa y bajó las escaleras. Cuando Roxana llegó a la escalera, la voz de Luciano sonó otra vez. No he almorzado. Si es posible, ¿podrías hacer algo para mí también? Después de decir eso, Luciano añadió otra frase como si tuviera miedo de que Roxana lo rechazara. Puedo pedir comida para llevar si no es conveniente. Después de que Luciano habló, los niños preguntaron inocentemente con una voz infantil. Señor Fariña, ¿qué vas a pedir? Queremos comer la misma comida que tú. Luciano empezó a hablar de las órdenes que Camilo le hacía. Los niños se sintieron atraídos, ya que la selección de comida parecía tan buena. Roxana escuchaba impotente su animada conversación. Ya he preparado los ingredientes. Puedo cocinar algo rápidamente. No hay necesidad de pedir comida para llevar. Capítulo 1253. Estela, Bautista y Andrés celebraron en silencio después de escuchar lo que Roxana tenía que decir. Luego se volvieron para enfrentar a Luciano. Luciano sonrió. ¡Qué lástima! La próxima vez los llevaré a comer. Los niños saltaron de alegría al oír eso. Roxana se sintió calentada y feliz al ver la escena ante ella. No dijo nada más y bajó a preparar la cena. Luego, Luciano se llevó a los 3 niños y siguió de cerca. Estela, Andrés y Bautista rodearon a Luciano y lo miraron con caras llenas de expectativa en la sala. «Señor Fariña, ¿cuándo vas a ser nuestro papi?» Bautista se enfrentó a Luciano. Luciano acarició su cabeza suavemente. «Pronto, no se preocupen. No voy a dejar que nadie más tenga la oportunidad de ser su padre». Al oír eso, Bautista hizo un pequeño grito de alegría. Inmediatamente Estela intervino. «Papá, tienes que cumplir tu promesa esta vez». Luciano ya le había prometido a Estela que haría de Roxana su madre, pero Luciano tuvo un desacuerdo con Roxana. Al final, Abril fue la que acabó cuidándola. El incidente dejó un miedo persistente en su corazón. Luciano se volvió hacia Estela con una disculpa. «Lo haré. La última vez fue todo mi culpa, pero he pensado mejor las cosas ahora, así que no va a volver a pasar». Estela se hinchó las mejillas y miró a su padre con un toque de resentimiento en sus ojos. «El señor Fariña». Andrés se quedó en una esquina y habló con un tono serio. «La señora Pedrosa y la señora Quevedo van a disculparse con mamá, ¿verdad? ¿Van a molestar a mamá de nuevo?» En realidad quería preguntar cuándo Luciano cancelaría su compromiso con Abril, pero decidió darle una pista en su lugar. Después de todo, eran padre e hijo, así que Luciano entendió inmediatamente lo que quería decir. Él respondió seriamente. «No voy a dejar que se salgan con la suya otra vez. No se preocupen, chicos. Yo me encargaré de las cosas de mi lado». Luciano siguió su mirada para ver a Roxana ocupada allí y su mirada se suavizó. Con eso, Luciano se levantó y estaba a punto de ir a la cocina cuando se detuvo en el camino. «Pueden quedarse aquí, la cocina está un poco fumada». Luciano se dio vuelta y entró en la cocina. Las palabras de Luciano la tomaron completamente por sorpresa. No podía dejar de arrepentirse de sus acciones ahora que pensaba en ello. ¿Cómo pudo perdonarlo tan fácilmente? Ella cortó las verduras con rabia y fuerza al pensarlo. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, la voz de Luciano sonó detrás de ella. «¿En qué estás pensando?» Luciano la miró perplejo. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba tras ella. Me pregunto qué está pasando por su mente ahora. Las manos de Roxana se resbalaron cuando la trajeron de vuelta a la realidad. «Cuidado con eso». Luciano rápidamente extendió su mano y la sostuvo, impidiendo que se cortara los dedos accidentalmente. Luego guió su mano para poner el cuchillo a un lado. Ambos se quedaron en silencio mientras se recuperaban del susto. Capítulo 1254. «Déjame ayudarte a ti». Luciano cogió el cuchillo de cocina mientras volvía a la realidad. Ver a Luciano sujetando un cuchillo de cocina en su mano parecía extraño, ya que se veía como un noble con su camisa hecha a medida y sus pantalones caros. Está fuera de lugar». Roxana se quedó sin palabras mientras observaba. Quería tratar a Luciano con frialdad cuando le dijo que se quitara del camino, pero estaba tan aturdida que no pudo hacerlo. Luciano cortaba las verduras con torpeza porque no estaba acostumbrado a hacer eso. Ha conseguido doblar el tiempo que normalmente le llevaría a Roxana a cortar las verduras. Roxana rápidamente volvió a la realidad
así que Luciano estaba a punto de continuar preparando la cena. «Por favor, déjame el resto a mí». Luciano se apartó y vio a Roxana sabiendo que no era bueno en la cocina. Roxana se sentía incómoda siendo observada, así que sus acciones fueron un poco rígidas. «¿Te estás arrepintiendo de tus acciones ahora?», dijo Luciano repentinamente. Roxana se detuvo porque su pregunta la tomó totalmente desprevenida. La sorpresa casi hizo que tirara la sartén. Luciano extendió su mano y se agarró antes de que las cosas pudieran empeorar. «¿Te arrepientes de haberme dejado ir tan fácilmente?». Roxana se quedó sin palabras porque sus palabras acertaron. Se puso tensa mientras hablaba y pensó que se separarían de nuevo en un tono amargo. Roxana apagó el fuego con sentimientos encontrados, pero no pudo darse la vuelta, ya que Luciano estaba detrás de ella. Su aliento caliente le hacía cosquillas en la oreja. Ella estaba secretamente feliz de estar de espaldas a él, o habría visto la vacilación en su cara. Mientras decía eso, Luciano soltó la mano. «No te preocupes, te daré una explicación sobre las cosas que pasaron hoy». Luciano se quedó callado y llamó al número de Abril. Después de un momento de silencio, Roxana se volvió para comprobarlo e inmediatamente vio la pantalla del teléfono. Una ola de nerviosismo la golpeó cuando vio el número que marcó. Sin embargo, nadie respondió al otro lado. Luciano colgó después de un rato sintiéndose frustrado. Su mirada se suavizó de nuevo cuando se volvió hacia Roxana. «Voy a hablar con ella y darle una explicación. Nunca fue la destructora de hogares, para empezar». Luciano continuó con determinación. «Mi esposa siempre fuiste tú, y solo tú todo el tiempo». Los ojos de Roxana temblaron y su corazón dio un salto. Ella bajó la mirada en una ola de pánico, ya que no sabía cómo mirarlo. Sin embargo, Luciano le sujetó la barbilla y la obligó a encontrar sus ojos. Capítulo 1255. «Confía en mí, confía en mí». Siguiendo el suave murmullo de Luciano, un suave beso aterrizó en los labios de Roxana. Roxana instintivamente detuvo su respiración y miró al hombre que estaba frente a ella, aturdida. Sus ojos parpadearon cuando pensó en sus palabras antes y finalmente bajó la guardia. Aunque Luciano quería profundizar el beso, solo pudo probar las aguas cuidadosamente porque no estaba seguro de los sentimientos de Roxana. Sintiendo esto, Roxana cerró lentamente los ojos. En el segundo siguiente, Luciano la empujó hacia sus brazos y la envolvió en un beso ardiente. Desde mucho tiempo, Roxana comenzó a quedarse sin aliento. Empujó el pecho de Luciano y solo entonces él la soltó con renuencia. Luciano ofegaba pesadamente, con las cejas fruncidas, sus ojos profundos como el océano. Al mirar a Roxana, parecía que iba a devorarla. Al encontrar sus ojos, Roxana sintió su corazón dar un salto. Desvió la mirada en pánico y se obligó a calmarse. «Vamos a comer. Los niños deben estar muriendo de hambre». Así que ella sirvió la comida sin preocupaciones para llevarlos a la mesa de la cena y al mismo tiempo escapar de Luciano. Las emociones que le salpicaban a los ojos de Luciano eran tan apasionadas que ella de alguna manera sintió miedo. Cuando Roxana pasó por Luciano, su voz ronca y bajita sonó cerca de su oído. «Esta vez no finjas que no ha pasado nada. Hace tanto tiempo que Estela te quiere como su mamá. No pienses en huir». Roxana se detuvo por un milisegundo, pero aceleró sus pasos al siguiente momento y salió de la cocina. No había nadie en la sala. Andrés, Bautista y Estela habían ido hábilmente al patio para no molestar a sus padres. Después de poner los platos en la mesa, Roxana se detuvo un rato para calmarse antes de ir a la puerta a llamar a los niños. «Mamá, ¿dónde está el señor Fariña?». El trío estaba sentado en la mesa de la cena y miraba alrededor con curiosidad. El plato y los cubiertos de Luciano estaban en la mesa, pero el hombre no estaba a la vista. Roxana miró instintivamente la cocina y le dio una sonrisa avergonzada. «Él todavía está en la cocina. Pronto estará aquí». Como si escuchara su conversación, Luciano salió de la cocina justo después de las palabras de Roxana. Cuando vio la camiseta desaliñada de Luciano, los sentimientos que apenas pudo reprimir se agitaron de nuevo. Incluso su cara empezó a sonrojarse incontrolablemente. Siento haberlos hecho esperar. A cambio, el trío intercambiaba miradas antes de decirle a Luciano que todo estaba bien. Durante la comida, siguieron poniendo comida en los platos de cada uno. Al otro lado de ella, Luciano recogió su mano tranquilamente. Por las apariencias, él le tomaría más. El corazón de Roxana palpitaba, pero ella lo detuvo inmediatamente. «Eso es suficiente, no puedo comer tanto». Luciano la escuchó y finalmente interrumpió sus acciones. Mientras tanto, Andrés, Bautista y Estela miraban fijamente a los dos adultos.
Como Roxana no estaba acostumbrada a este tipo de ambiente, parecía un poco desamparada. ¿Cómo está la comida de tu mamá? ¿Está buena? La voz animada de Luciano rompió la tensión. Los niños entendieron instantáneamente lo que quería decir y desviaron la mirada de Roxana. Sí, respondieron dulcemente. Aprovechando la oportunidad, Luciano comenzó a hablar con ellos. Roxana soltó un suspiro de alivio. Al ver la pila de comida en su plato, fue repentinamente dominada por un sentimiento agridulce. Capítulo 1256. Después de la comida, Roxana se dio cuenta de que Luciano parecía hacer una llamada, y en poco tiempo el timbre de la mansión sonó. Roxana abrió la puerta y vio a Jonathan parado afuera con una sonrisa. Rápidamente pasó su mirada por ella y se sintió aliviado al ver que estaba ilesa. Sonriendo dijo: «Doctora Jerez, estoy aquí para recoger a Luciano. ¿Dónde está?» Antes, Luciano había llamado a Jonathan y le pidió que lo recogiera. Había cosas que tenían que discutir cara a cara. Jonathan podía más o menos adivinar de qué quería hablar Luciano, así que no rechazó la petición. Justo después de colgar, corrió hacia allí. Como si estuviera preocupado de que Roxana se volviera sospechosa, Jonathan añadió casualmente: «Es sobre el trabajo, tenemos que hablar en la compañía y como estaba cerca, pasé a buscarlo». Roxana encontró la expresión de Jonathan un poco extraña, pero no la cuestionó. Después de todo, Jonathan dijo que era por trabajo, así que no debería tener mucho que ver con ella. Roxana le dio espacio y dejó entrar a Jonathan. «Está ahí adentro. Adelante, llámalo». Sin dudarlo, Jonathan dio un paso adelante para entrar a la casa. En ese momento, Luciano apareció con los 3 niños siguiéndolo. «Hola, señor Quevedo». Jonathan se sintió encantado de ver a los niños genuinamente felices. «Hola, pequeños. Vine tan deprisa que olvidé comprarles regalos. Le compensaré la próxima vez, ¿de acuerdo?» Los niños saludaron obedientemente y se volvieron hacia Luciano con miradas pidientes. «Señor Fariña, ¿te vas tan pronto?», preguntó Bautista, reacio a despedirse de Luciano. Luciano acarició la cabeza de Bautista y le dijo: «Tengo algunas cosas que resolver. Nos vemos mañana». Andrés, Bautista y Estela parecían reacios a despedirse tan pronto. Aunque prácticamente habían comido con Luciano y Roxana todos los días en los últimos días, este día era diferente. Luciano acarició las cabezas de los niños uno por uno para hacerlos sentir mejor y luego se dirigió a Roxana. Afortunadamente, Luciano se acercó a ella y le dijo: «Espérame, te lo haré saber». Sin embargo, Luciano ya se había vuelto y caminado hacia el lado de Jonathan. Sin dudarlo, salió. Los niños le saludaron con la mano. Dándose la vuelta, Jonathan rápidamente alcanzó a Luciano. Los 2 hombres se subieron al coche de Jonathan sin siquiera mirar el vehículo de Luciano. Mientras Roxana los veía partir con los niños a su lado, las preguntas comenzaron a surgir en su mente. Jonathan dijo que iban a la compañía para hablar de trabajo. Sin embargo, antes de que Jonathan llegara, Luciano nunca mencionó nada sobre eso. Además, lo que dijo Luciano antes de irse hizo que Roxana se pusiera nerviosa por alguna razón. ¿Me lo aclaras? ¿A qué se refiere? ¿Será sobre el tumulto de Abril y Frida esta mañana? ¿O...? Cuando una idea le vino a Roxana, ella volvió a la realidad. La expectativa comenzó a crecer en su corazón. Capítulo 1257. «Luciano, ¿cómo está la doctora Jerez?», preguntó Jonathan cautelosamente después de haber conducido durante algún tiempo. Ya era suficientemente malo que la tensión en el coche pudiera ser cortada con un cuchillo, pero era aún peor ver a Luciano de cara oscura en el espejo retrovisor. Naturalmente, Jonathan no podía evitar preguntarse si había imaginado la interacción anterior. «Recuerdo a Luciano estar perfectamente normal con Roxana y los niños ahora mismo. ¿Por qué ha cambiado tanto desde que entró en el coche?» Desafortunadamente, Luciano acababa de lanzar a Jonathan una mirada fría y le preguntó: «¿Dónde están Abril y su hermana?» «Las mandé al hospital», respondió Jonathan, dándose la nariz tímidamente mientras lo hacía. «Llévame a la casa». Sin otra opción, Jonathan suspiró interiormente y asintió. «Maldición. Me pregunto si él descargará su ira en nuestra familia cuando vea a Frida después». Después de unos segundos de silencio, Jonathan se recuperó y volvió a poner el foco en Roxana y Luciano. «A propósito, la doctora Jerez no se lastimó, ¿verdad?» Luciano sacudió la cabeza con expresión sombría. «No, ella no se lastimó, lo comprobé». «Pero después de todo, ¿qué importa si no se lastimó?» Verla llorar hizo que su corazón doliera aún más. «Abril debe haber ido tras ella por ti. ¿La doctora Jerez dijo algo?»
Jonathan sondeó antes de tener la sensación incómoda de que algo estaba mal. Espera un minuto. ¿No has molestado a la doctora Jerez otra vez? ¿Lo hiciste? La mirada de Luciano se oscureció cuando notó la diferencia en el tono de su amigo. No, no lo haré de nuevo. Sin embargo, Jonathan quedó perplejo ante esta respuesta. No creo que pueda olvidar el incidente anterior, añadió Luciano con tono sombrío. Después de haber sentido el dolor de casi perderla, todo lo que quiero hacer ahora es hacerla feliz. Ver a Abril insultar a Roxana solo me recordó cuánto sufrió esta última con sus cambios de humor después de recuperar la conciencia. No quiero someterla a este tipo de prueba otra vez. Es por eso que no voy a dejar que nadie que la lastimó salga impune. ¡Ah, maldición! ¿Por qué Frida tuvo que hacer todas esas cosas estúpidas? Le advertí varias veces que se mantuviera alejada de los asuntos privados de Luciano, pero aún así tuvo que ir junto con Abril. Mira lo que hizo ahora. ¿Quién sabe si el abuelo puede soportar el estrés si Luciano se desquita con su ira en nuestra familia? Eso es lo que más me asusta. Sin embargo, a pesar de hacer lo posible para ganar más tiempo, finalmente llegaron al hospital. Los dos hombres entraron en el hospital y no tardaron en llegar a la sala de Abril. Los subordinados encargados de cuidar a Abril y Frida saludaron inmediatamente a Jonathan. «Hola, señor Quevedo». «¿Se ha despertado ella?» Tan pronto como la pregunta de Jonathan salió de su boca, escuchó lo que parecía ser una discusión del ala. Sabiendo que solo podía ser su media hermana hablando con Abril, se aclaró la garganta rápidamente. Por muy enojado que estuviera con Frida, ella seguía siendo su hermana y parte de la familia Quevedo. No había manera de dejarla en la estacada. Además, si ella empezara a decir más tonterías, ni siquiera él podía protegerla. Capítulo 1258. Las dos mujeres en la enfermería parecían haber oído el ruido de afuera y rápidamente se calmaron. Segundos después, Frida se levantó y abrió la puerta. Al ver a los hombres, ella entró en pánico hasta el punto de tener que cerrar sus puños con fuerza para calmarse. «Luciano, ¿has venido a visitar a Abril? Sus lesiones son muy graves. Culpo...» Desafortunadamente, antes de que pudiera terminar la frase, Jonathan le interrumpió. «¡Cállate! Eso es para que Luciano y Abril discutan entre ellos. Quiero que vengas aquí ahora». Aturdida por la repentina expresión de su hermano, Frida lo miró furiosa y estaba a punto de dar marcha atrás cuando vio la seria mirada de Luciano. Sintiendo un escalofrío en su columna, Frida rápidamente tragó sus palabras y se fue con la cabeza agacha. Luciano, por otro lado, no dijo nada y entró en la enfermería. Con eso, Frida quedó afuera, aturdida y congelada por la mirada aterradora de Luciano. Mientras tanto, Abril limpió su expresión gruñona y se recompuso en cuanto escuchó la conmoción. En el momento en que Abril entró, ella había puesto una expresión de sorpresa y dolor en su rostro. «Luciano, ¿qué te trae por aquí?» Aunque se había encogido ante la expresión de Luciano, aún así pudo mantener su sonrisa y rápidamente añadió: «Vamos, siéntate». En vez de eso, Luciano se paró al lado de la cama y la miró fijamente. «¿Quién te dijo que buscaras a Roxana?» «Dijiste que Estela estaba en la casa de la señora Fariña, así que pasé a visitarla. Sin embargo, cuando me dijeron que no era el caso, imaginé que usted debe haber enviado a Estela a la señora Jerez. Estaba preocupada de que la señora Fariña podría invadir el lugar de la señora Jerez y sobrecargarla. Por eso decidí hacer el viaje sola». Incluso mientras hablaba, Abril estaba robando miradas a Luciano para evaluar su reacción. Al ver la mirada persistente de Abril, Luciano frunció el ceño y se volvió hacia ella. Al ver el asco y el odio en sus ojos, Abril sintió que su cabello se erizó mientras entraba en pánico. «Luciano», tartamudeó, «¿estás enfadado porque fui a la señora Jerez? Prometo no volver a aparecer ante ella. Acaba de recuperarse, así que entiendo que sus emociones pueden estar en todas partes. De cualquier manera, esta es una herida pequeña. Puedo relevar a...» «¡Cállate!», gritó Luciano. Ya sabía la verdad, pero escuchar a Abril distorsionar los hechos e imaginar a una Roxana con los ojos llorosos solo aumentaba su ira. Abril tembló e instantáneamente sostuvo su lengua, sus ojos salvajes de miedo mientras miraba al hombre que tenía delante. «Abril Pedrosa, estoy seguro de que has estado actuando mucho delante de mi madre y de mí todos estos años. ¿No has tenido suficiente?». Luciano se disparó con la cara sin calor. Capítulo 1259. «Luciano, ¿de lo que estás hablando?» Por supuesto, Abril nunca admitiría lo que hizo, así que no tuvo más remedio que seguir actuando inocente. Sin embargo, Luciano no la dejó terminar la frase.
Ambos somos culpables de dejar que esta farsa de compromiso dure 6 años. Ahora es hora de terminar con esto. Después de que te den alta, voy a anunciar el fin de la relación entre nuestras familias. Estoy haciendo esto solo por el bien del señor Pedrosa, así que coopera si sabes lo que es bueno para ti. ¿Cancelamos? Abril se puso muy nerviosa y tardó un tiempo considerable en recuperar la conciencia. Me llevó 6 años conseguir que Luciano me diera otra oportunidad. No puedo creer que mi sueño se haya ido cuando estoy tan cerca de realizarlo. ¿Cómo puede ser tan cruel conmigo? No voy a dejar que esto suceda. He trabajado tan duro durante 6 años, así que de ninguna manera voy a dejar que él tenga lo que quiere. Ignorando la lesión en su brazo, Abril rechinó los dientes y extendió la mano para agarrar el poste de la camisa de Luciano. Su brazo temblaba incontrolablemente de dolor mientras suplicaba: Luciano, dame otra oportunidad. Sé que estaba equivocada, no voy a cometer el mismo error de nuevo. Luciano simplemente miró a Abril con frialdad mientras ella seguía lamentándose. Prometo hacer lo que quieras. Puedes pedirme cualquier cosa. No voy a ver a la señora Jerez. Por favor, perdóname. Te he esperado tantos años, Luciano. ¿Esto no significa nada para ti? Si realmente te importara el compromiso, no habrías sido lo suficientemente tonta para cruzar los límites una y otra vez, Luciano declaró impacientemente. Los ojos de Abril se pusieron rojos mientras se explicaba. Yo solo estaba celosa. Estuvo fuera 6 años, pero aún así fuiste bueno para ella cuando volvió. Te esperé 6 años, pero ni siquiera me viste. Antes de que Abril pudiera terminar la frase, Luciano sacudió con frialdad la mano que sostenía el palo de su camisa. Gritando de dolor, Abril trató de mantener a Luciano a su lado, incluso si ella estaba cubierta de sudor frío. Luciano dio 2 pasos hacia atrás con indiferencia. Si realmente entiendes que estabas equivocada, aléjate de ellos. De lo contrario, ignoraré los años que pasamos juntos. Estoy mostrando misericordia hoy solo por el bien del señor Pedrosa. ¡Luciano! Gritó Abril con todas sus fuerzas, pero el hombre no mostró signos de desacelerar. Abril se derrumbó en lágrimas al ver la puerta cerrarse ante ella. En ese momento solo había histeria en sus ojos. Se acabó, todo. Los 6 años que pasé manteniendo el compromiso. Mientras tanto, Frida se quedó congelada en la puerta unos segundos antes de que Jonathan la arrastrara a la fuerza de vuelta a su enfermería. ¿Has perdido la cabeza? Soy tu hermana y aún estoy herida. ¿Cómo puedes tratarme así? Frida preguntó furiosamente después de luchar para recuperar el equilibrio. Mirando fijamente a su hermana, Jonathan respondió: Pensé que habías olvidado que todavía es una reina. Mira las cosas tontas que hizo. ¿De verdad te importa nuestra familia? Frida estaba aterrorizada al recordar la mirada que Luciano le había puesto, pero seguía manteniendo una expresión valiente. ¿Qué te hace pensar que no me importa nuestra familia? ¿Quién crees que se beneficiará después de que le ayude a Abril a convertirse en la señora Fariña? ¡Idiota!, exclamó Jonathan, convencido de que su hermana sería su ruina. Capítulo 1260. Sin embargo, Frida estaba recién empezando. Si no fuera por Roxana, Luciano y Abril se habrían casado hace mucho tiempo. En ese momento, Jonathan no quería nada más que darle una bofetada a su hermana. ¿Aún no puedes ver la verdad? Incluso si la doctora Jerez no había regresado, no había manera de que Luciano se casara con Abril. Cuando Frida escuchó eso, empezó a dudar de sí misma. ¿Cómo es posible? Recuerdo cómo solía. Al ver lo obsesionado que estaba Luciano con Abril hace 6 años, Frida estaba convencida de que Roxana era la razón por la que Luciano y Abril no habían terminado juntos. Cierra la boca. Si Luciano realmente amaba a Abril, ¿por qué no se casó con ella? La doctora Jerez siempre fue la mujer que ama, reprendió Jonathan. Eso es imposible. De repente Frida no parecía tan segura como antes. ¿Por qué Luciano se negó a casarse con Abril si la amaba tanto?, preguntó Jonathan frunciendo el ceño. Frida temblaba mientras seguía dudando de sí misma. Pero incluso si Luciano no amaba a Abril, estaban comprometidos. Además, Roxana tuvo un hijo con otro hombre. Es imposible que ella sea digna de alguien como Luciano. Luciano ya ha decidido cancelar el compromiso. Inmediatamente después de escuchar eso, Frida se quedó con la boca abierta porque no podía creer lo que oía. ¿Cómo puede ser? Han pasado 6 años. ¿Por qué Luciano decide cancelar el compromiso de repente? Si quería hacer eso, ¿por qué no dijo nada antes? Jonathan le dio a su hermano una mirada de decepción antes de responder. Te dije hace mucho tiempo para dejar de involucrarte en los asuntos personales de Luciano, pero simplemente no escuchas. Mira cómo terminó. Si esto afecta a nuestra familia, no seré indulgente, incluso si eres mi hermana.
Frida ya estaba hundida en la duda cuando escuchó las duras palabras de su hermano. Mirando a su hermano con incredulidad, ella lloró. «Jonathan, no tengo una hermana tan estúpida como tú». Jonathan estaba tan molesto que le dolía la cabeza. «De ahora en adelante, mejor que obedezcas y te quedes en el hospital. Si te metes en problemas de nuevo, le avisaré al abuelo y haré que te echen de la familia». Aunque se negaba a creer que Luciano cancelaría su compromiso con Abril tan fácilmente, Frida apretó los puños mientras sus labios temblaban incontrolablemente. Estaba a punto de ir a confirmar con Abril cuando alguien llamó a la puerta. El corazón de Frida casi dio un salto cuando su mirada encontró la de Luciano. La mujer instintivamente dio unos pasos hacia atrás. Sin embargo, en el momento en que Frida vio la expresión de Luciano, comenzó a cambiar de opinión. La mirada de Luciano solo se quedó en Frida por unos segundos antes de que dirigiera su atención a Jonathan. «He terminado. Podemos ir ahora». Al igual que su hermana, Jonathan también estaba nervioso en ese momento. A pesar de sus duras palabras, no creía que pudiera soportar ver a Luciano enseñarle una lección a Frida. Afortunadamente, eso no parecía ser la intención de Luciano. Después de suspirar aliviado internamente, Jonathan asintió en respuesta y se fue a grandes pasos, dejando a su hermana atrás. «Lo siento, Luciano. Debería haber vigilado a Frida». Al final, Jonathan decidió compartir la culpa después de salir por la puerta. Capítulo 1261. Frida se quedó en el lugar mientras miraba a Jonathan y Luciano irse. Se quedó atónita por un tiempo antes de recuperar la conciencia y apresurarse hacia la enfermería de Abril. Necesitaba escuchar la respuesta de Abril en persona. Frida fue detenida por el subordinado de Jonathan, que estaba en la entrada de la enfermería. «Señora Quevedo, el señor Quevedo te prohibió acercarse». Ella lo miró con rabia. «Vete de aquí. Solo voy a decir algunas cosas. Saldré tan pronto como termine de hablar». Con eso, ella hizo mención de entrar en la habitación. El subordinado de Jonathan estaba en una posición difícil, parado frente a Frida y bloqueando su camino. Aún así, no se atrevía a tocarla y solo podía observar mientras abría la puerta y entraba en la habitación. «Abril». Frida quería impacientemente una confirmación de Abril justo después de abrir la puerta. Al segundo siguiente, se contuvo a sí misma al ver a Abril llorando histéricamente y luego, silenciosamente, dejó la enfermería. No había necesidad de investigar más, ya que la actitud de Abril disipó sus dudas. Luciano había cancelado su compromiso. El terror se apoderó de Frida cuando se dio cuenta de ello. Ella estaba aterrorizada al recordar todas las cosas que había hecho junto a Abril. Mientras tanto, después de que Luciano dejara el hospital, le pidió a Jonathan que lo llevara de vuelta al grupo Fariña. Camilo llamó a la puerta de Luciano y entró en la oficina tan pronto como llegó. En ese momento, Luciano aún emanaba una aura oscura. Como resultado, Camilo se estremeció al entrar en la sala. «Señor Fariña, el resultado de la investigación sobre el incidente del Instituto de Investigación está listo». Al oír eso, Luciano miró a Camilo con una mueca. «¿Cuál es el resultado?» «No hay nada malo con los componentes y el experimento se llevó a cabo siguiendo el protocolo de trabajo habitual de la señora Jerez. Lógicamente, ese gas no debería haber sido producido», respondió educadamente Camilo. Eso significaba que alguien había manipulado el experimento. La mirada de Luciano se oscureció. Estuvo en silencio por un largo tiempo antes de levantarse repentinamente y salir de su oficina. Luciano dijo fríamente: «Vamos a echar un vistazo en el Instituto de Investigación». Le dije a Conrado que encontrara todas las medicinas en la mesa de laboratorio que fueron usadas ese día. Tengo curiosidad por saber cómo va su progreso. Después de bajar, Camilo lo llevó al Instituto de Investigación. Conrado entró en pánico momentáneamente al ver a la pareja salir del vehículo. Sin embargo, rápidamente se recuperó y se acercó a ellos despreocupadamente. «Señor Fariña». Una mirada culpable pasó por los ojos de Conrado. «Sí, y lo puse todo de nuevo sobre la mesa». Conrado bajó la cabeza para mantenerse calmado. «Ya he advertido al personal de la instalación de investigación que no toquen los medicamentos en la mesa, así que no debería ser un problema». Luciano asintió. «Llévame allí y muéstrame las medicinas». Conrado gruñó en reconocimiento antes de darse la vuelta y conducir a los dos al Instituto de Investigación. Al entrar en el edificio, vieron a muchos investigadores cumpliendo con sus funciones. Los investigadores ofrecieron saludos simples a Luciano y a los demás y luego se concentraron de nuevo en sus experimentos. Conrado los llevó al laboratorio y se puso de lado. «Aquí están todos los medicamentos». La disposición de la mesa del laboratorio había sido restaurada a su estado anterior, similar al día en que Roxana hizo el experimento. Sin embargo,
Conrado usó un medicamento diferente para reemplazar el que había añadido al frasco al día siguiente. Las dos botellas tenían una ligera diferencia de tamaño. Nadie notaría ese cambio detallado si no fuera por un investigador que pasa mucho tiempo en el laboratorio. Ni siquiera Roxana y Jael se darían cuenta de que había cambiado la medicina, ya que estaban concentrados en llevar a cabo el experimento ese día. Capítulo 1262. El trío se mantuvo en silencio. Camilo y Conrado se pararon a un lado, observando a Luciano examinar el mostrador del laboratorio con diferentes pensamientos que pasaban por sus mentes. Conrado estaba tan furioso que casi se olvidó de respirar. Dada la elección, no estaría dispuesto a obedecer las órdenes de Luciano de restaurar la escena durante el día del experimento, ya que eso expondría fácilmente su mala conducta. Aún así, si Conrado se negara a seguir la instrucción de Luciano, sería prácticamente lo mismo que declarar su culpabilidad ante el último. Después de sopesar sus opciones, no tuvo más remedio que restaurar la disposición de los medicamentos en el escritorio del laboratorio, aunque con un pequeño cambio. Solo podía esperar que Luciano no notara nada sospechoso. Luciano era ajeno a los pensamientos de Conrado. Estaba concentrado en inspeccionar los medicamentos en la mesa del laboratorio, comprobando meticulosamente cada artículo. Mientras lo hacía, recordaba cada detalle que había visto en las imágenes de vigilancia de ese día. Luciano recordaba claramente que Roxana había tocado todas las botellas de la mesa. De repente, se fijó en una botella transparente puesta en la esquina durante unos segundos antes de darse la vuelta para hablar con Conrado. «Llévame a la sala de vigilancia otra vez». Las pupilas de Conrado se contraían a medida que la incomodidad lo llenaba. Había notado a Luciano mirando fijamente la botella por un largo tiempo. ¿Por qué? ¿Descubrió algo? La mano de Conrado, colgando junto a su cuerpo, temblaba incontrolablemente cuando consideró esa posibilidad. Sin embargo, bajo la atenta mirada de Luciano, Conrado solo podía meter las manos en los bolsillos de su bata blanca, fingir calma y estar de acuerdo. «Está bien». Después de decir eso, se dio la vuelta y los llevó a la sala de vigilancia. Luciano reprodujo las imágenes de vigilancia de ese día y estudió el video cuidadosamente otra vez. Como él esperaba, cuando Roxana estaba haciendo el experimento, accidentalmente dejó caer la botella transparente al lado, pero se apresuró a recogerla en el segundo siguiente. Aunque las diferencias eran insignificantes, esa botella no era del mismo tamaño de la que Conrado había puesto actualmente en el laboratorio. Además, las cantidades de la droga dentro de las botellas también eran diferentes. No podía creer que Conrado, que había pasado tantos años trabajando en el Instituto de Investigación, fallaría al distinguir entre las dos botellas de medicamentos, a menos que lo hiciera a propósito. «Señor Fariña, ¿notó algo?» Conrado reprimió su ansiedad y preguntó cautelosamente, tratando de tomar el control de la situación. Ante la negativa de Luciano, Conrado suspiró profundamente. Su expresión facial se relajó imperceptiblemente. «Está bien, lo haré lo mejor que pueda». Camilo lo siguió de cerca. Después de salir del Instituto de Investigación, Camilo encendió el coche. «Señor Fariña, ¿estamos volviendo a la empresa ahora o hay algún otro lugar que quieras visitar?» Luciano miró la entrada del Instituto de Investigación mientras hacía una mueca. Conrado se quedó allí reverentemente para verlos partir. Desviando la mirada, Luciano respondió: «Vuelve a la oficina. Además, quiero ver todas las órdenes de compra recientes hechas por el Centro de Investigación hasta esta noche». Camilo accedió con rapidez, encendió el coche y se dirigió al grupo Fariña. En la entrada del Instituto de Investigación, las piernas de Conrado se convirtieron en gelatina después de que el coche de Luciano desapareciera de su vista. Luciano había mostrado una respuesta ambigua anteriormente, haciendo que Conrado no pudiera afirmar si Luciano había descubierto que él era el culpable. Y por eso Conrado se sentía aún más aterrorizado. Capítulo 1263. Camilo siempre fue muy eficiente en su trabajo. Además, solo necesitaba investigar las últimas órdenes de compra del Instituto de Investigación. Esa misma noche entró en la oficina del director general de Fariña con su última orden de compra. «Hice lo que me pidió, señor Fariña. Aquí, eche un vistazo». Tomando la solicitud de Camilo, Luciano lo examinó mientras escuchaba su informe. Una botella de medicina en esta orden no corresponde a la cantidad real comprada por el Instituto de Investigación. Según mis investigaciones, fue Conrado quien secretamente organizó que el equipo de compras lo comprara. Lo puso junto con otro medicamento y se lo introdujo furtivamente en el Instituto de Investigación. En ese momento,
Una expresión conflictiva apareció en la cara de Camilo mientras admitía. Sin embargo, no pude averiguar qué medicamento había contrabandeado. Lo han ocultado tan bien que ni siquiera el equipo de compras sabe la respuesta. En un instante, la mirada de Luciano cambió. Aunque no sabemos qué tipo de medicina compró en secreto Conrado, es un hecho que su comportamiento es lo suficientemente sospechoso. Además, parecía extremadamente preocupado cuando noté que algo iba mal con esa botella de medicina. Puede pensar que lo está ocultando muy bien, pero aún así lo vi a través de él. Siguiendo ese pensamiento, frunció el ceño ligeramente. Con todas estas pistas, es un hecho indiscutible que Conrado fue el culpable. De hecho, entendí mal a Jael. Pero entonces, ¿cómo se explican sus actividades sospechosas? Pasó mucho tiempo antes de que ordenara sus pensamientos. De cualquier manera, lo más importante ahora es hacer que Conrado pague por lo que hizo. Lo entiendo. Está fuera. Guardando la orden de compra, Luciano se levantó y salió. Había descubierto una forma de hacer que Conrado confesara su crimen incluso sin pruebas sólidas. Sin embargo, necesitaba encontrar a Roxana y discutirlo con ella. Camilo no tenía idea de lo que su empleador pretendía hacer, pero aún así, obedientemente salió de la oficina y observó a Luciano entrar en el ascensor. Después de salir del edificio de oficinas, Luciano condujo directamente a la casa de Roxana. Cuando Luciano llegó, Roxana estaba preparando la cena para Andrés, Bautista y Estela en la cocina, así que fueron los niños quienes le abrieron la puerta. «¡Papá!». Sonriendo, Luciano acarició sus cabezas antes de barrer su mirada por la sala. «¿Dónde está tu mamá?». Al oír esto, Luciano inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento, se disculpó antes de dirigirse a la cocina. Cuando Luciano llegó a la puerta de la cocina, no entró directamente y no dijo nada. En lugar de eso, se quedó ahí quieto y observó a Roxana moverse. En cuanto Roxana se dio la vuelta y vio al hombre detrás de ella, saltó inevitablemente del susto. «¿Cuándo llegaste? ¿Y por qué no me avisaste antes?». Reuniendo su valor, respiró aliviada por dentro y continuó con su trabajo. Los ojos de Luciano rebosaron de ternura. Hace poco tiempo, los niños abrieron la puerta. Después de decir eso, miró los ingredientes que estaba preparando. «¿Me incluiste?». Roxana quería negarlo, pero la porción que preparó era evidentemente demasiado grande para ella y los niños. Así que no respondió, pero preguntó: «¿No vas a cenar aquí esta noche?». Con eso, Luciano arqueó una ceja. «Por lo que parece, me incluiste. Qué vergüenza que he comido gratis estos días». Sintiendo que había una implicación oculta en sus palabras, Roxana se quedó callada. Ella se volvió y lo miró perplejo. «Así que hoy traigo buenas noticias para ti. Vamos a hablar de esto después de la cena». Luciano encontró su mirada con calma. Capítulo 1264. Al ver la sonrisa en el rostro de Luciano, Roxana se quedó atónita por un momento. Luego, suaves tonos carmesí teñían sus mejillas. No recuperó la conciencia hasta después de un tiempo, cuando se sintió culpable y continuó cocinando. Mientras tanto, Luciano la miraba detrás de ella con los brazos cruzados. Cuando terminó de cocinar, ayudó a sacar los platos y poner la mesa. Andrés, Bautista y Estela, por otro lado, ya estaban sentados a la mesa de la cena en orden adecuado. La cena fue un evento cálido y acogedor. Después de la cena, Luciano ordenó a los niños que jugaran en el salón mientras él iba a la oficina con Roxana. «¿Cuáles son las buenas noticias?». «Un puro engaño ha inundado a Roxana. Me preguntó qué es exactamente lo que hace tan misterioso». La expresión de Luciano se hizo solemne. «Creo que he descubierto a la persona que interfirió en su experimento». Con esa observación, la expresión de Roxana también cambió ligeramente, la ansiedad arruinando sus características. «¿Quién fue?». Luciano la miró, de repente vacilante. En el pasado, cada vez que discutíamos este tema, ella era reacia a sospechar de Conrado por nada más que haber trabajado juntos durante muchos años. Me pregunto si ella sería capaz de aceptar si le dijera la verdad. Por un segundo, incluso contempló abandonar su plan inicial y esperar hasta que hubiera pruebas sólidas antes de decírselo. ¿Fue realmente el señor Dorante? Como no recibió la respuesta de él después de algún tiempo, Roxana no pudo evitar hacer una suposición salvaje. Al oír eso, Luciano apartó sus pensamientos, la mirada oscureciendo un poco. ¿Estás tan preocupada por él? Durante todo este tiempo apenas lo mencionamos, pero tan pronto como dije que había habido progreso en la investigación, se le vino a la mente. Además, parece totalmente incrédula. Exasperada, Roxana explicó: «Es porque has estado sospechando de él todo el tiempo que me arriesgué a tal suposición».
Entonces, ¿quién más podría ser sino él? En otras palabras, la estaba guiando para dirigir sus sospechas a Conrado. ¿Cómo podría ser él? Hemos trabajado juntos durante tantos años. Si me odiara, habría actuado hace mucho tiempo. Incluso si estaba celoso de que yo estuviera a cargo de este proyecto, tuvo muchas oportunidades para sabotear las cosas antes de eso. ¿Por qué elegiría este momento y usar un método tan cruel? Ante su expresión, el corazón de Luciano se puso inexorablemente pesado. Actualmente, él es el principal sospechoso. En respuesta, Luciano sacudió la cabeza. Un alivio absoluto inundó a Roxana. Si no hay pruebas, tal vez lo has entendido mal. ¿No has dicho antes de que era el señor Dorante? Antes de que terminara de hablar, Luciano la interrumpió. No hay pruebas ahora, pero tengo una manera de probar que fue él, siempre y cuando estés dispuesta a colaborar. Eso sorprendió inmediatamente a Roxana. Si alguien más le dijera eso, lo consideraría una acusación infundada. Sin embargo, la persona que estaba delante de él era Luciano. Para él, hacer una afirmación como esta significaba que estaba casi 100% seguro de la culpa de Conrado. Sé que no puedes aceptarlo, pero creo que estás mucho más interesada en saber por qué lo hizo. También tengo curiosidad sobre la razón por la que te sentenció a muerte. Luciano la miró con ojos sombríos. Capítulo 1265. Cuando Roxana encontró la mirada de Luciano, la confianza en sus ojos comenzó a vacilar gradualmente. Pasó un largo momento antes de que bajara los ojos y aceptara suavemente. Ok, lo haré. ¿Qué necesitas que haga? Durante esos pocos segundos en que sus ojos se encontraron, buscó las profundidades de su corazón. Tal vez ella no creía que Conrado haría tal cosa, pero dada la elección entre él y Luciano, su corazón aún se inclinaría hacia el hombre ante ella. Además, la mirada en los ojos de Luciano era increíblemente resuelta. Después de su acuerdo, la expresión de Luciano se suavizó. Le contó sobre su plan en voz profunda. Mientras Roxana escuchaba, ella asintió pensativamente. ¿Eso realmente va a funcionar? No tenemos pruebas concretas. Para ser honesta, ella todavía estaba un poco indecisa después de escuchar el plan del hombre. La expresión de Luciano se puso seria. Desde que él está detrás de esto, definitivamente se sentirá culpable en tal situación. Incluso si no, tendrá miedo de morir. Al oír eso, Roxana se quedó en silencio por unos segundos, al final cedió. Ella cogió su teléfono y llamó a Conrado, diciéndole que iba a visitar el Instituto de Investigación mañana. Al otro lado del teléfono, Conrado accedió rápidamente, sin ningún rastro de extrañeza en su voz. Después de colgar el teléfono, las dudas volvieron a surgir dentro de ella. Si fuera realmente su obra, ¿cómo podría haber escondido tan bien? ¿Podría ser que nosotros realmente lo malinterpretamos? Como si pudiera ver las dudas dentro de ella, Luciano levantó su mano y la puso sobre la suya. Su voz era tranquila y firme. Confía en mí. Si no fue él, también puedes estar tranquila. Frunciendo los labios, Roxana sacudió la cabeza. Esa noche no durmió ni un minuto. Su única esperanza era obtener una respuesta al día siguiente. No había dormido bien, así que estaba un poco aturdida. Al verlo, se quedó perpleja por unos segundos antes de preguntar en un murmullo. ¿Nos vamos ahora? Si realmente fue Conrado el que estuvo detrás del incidente, es excesivamente meticuloso. Con un poco de espacio le dará tiempo para hacer muchas cosas. Cuando llegaron al Instituto de Investigación, Conrado ya estaba ocupado con algunas cosas. En el momento en que vio a Roxana y Luciano apareciendo juntos, su expresión se endureció por un instante. Doctora Jerez, señor Fariña, ¿por qué vinieron juntos? Ustedes deberían haberme avisado con antelación. La doctora Jerez tiene que avisar antes de volver al Instituto de Investigación para trabajar, respondió Luciano sin ceremonia. Inmediatamente, Conrado se congeló, la sonrisa en su rostro manchado con un toque de culpa. Suspirando internamente, Roxana le dijo a Conrado, «Por favor, llévame al laboratorio para echar un vistazo. No puedo quitarme la sensación de que hubo algún problema con el experimento ese día». Hablando de eso, una culpa aún mayor inundó a Conrado. Había venido temprano por la mañana para revisar todo en el mostrador del laboratorio y cambiar la medicina que había reemplazado por una botella del mismo tamaño para evitar descubrimientos. Inesperadamente, Roxana y Luciano llegaron antes de que pudiera hacerlo. Peor aún, Roxana estaba solicitando que rehiciéramos el experimento. Capítulo 1266. Roxana, Luciano y Conrado estaban al lado del mostrador del laboratorio.
Doctor Gallardo, el señor Dorante no está aquí hoy, así que por favor realice el experimento conmigo. Con todos los preparativos terminados, Roxana miró por encima del hombro a Conrado, que estaba parado al lado. Conrado sintió que algo estaba mal con el experimento ese día. Estaba profundamente reacio, pero solo podía aceptar para no parecer aún más sospechoso. Avanzando, se acercó a Roxana. Mientras Roxana conducía el experimento, ella dijo: «Debes tener claro los pasos para este experimento, así que no voy a repetirlos, solo quiero ver exactamente dónde las cosas salieron mal». Conrado sonreía con fuerza. «Ok, haré mi mejor esfuerzo». Sin mirarlo, Roxana murmuró vagamente un reconocimiento. No estaba segura de si su mente le estaba jugando una broma, pero después de esa breve interacción encontró su reacción extrañamente sospechosa. Por lo tanto, ella estaba muy distraída durante todo el experimento. Finalmente, llegaron al segmento donde ocurrió el accidente. Sorprendentemente, no salió humo del frasco como el otro día. Roxana se quedó al lado con los ojos bajos, haciendo su expresión indescriptible. Justo cuando Conrado estaba a punto de hablar, la vio dar la vuelta y echar un vistazo hacia Luciano. Cuando la pareja se miró, impotencia apareció en la cara de Roxana. Conrado percibió con agudeza la expresión de sus emociones y una ola de celo surgió dentro de él. «Estoy justo a su lado y entiendo el experimento mucho mejor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le pide ayuda?» Pensándolo bien, también vinieron juntos al Instituto de Investigación esta mañana. Parece que su relación es mucho más cercana de lo que esperaba. Tarde, algo le ocurrió. Ark puede que haya sido inadvertidamente beneficiada por él. Con ese logro, la ira intensa y la envidia reemplazaron instantáneamente la culpa dentro de él. La contención que mantenía su expresión también se deshizo. «Doctor Gallardo», llamó ella reflexivamente, su corazón apretado. En un abrir y cerrar de ojos, Conrado volvió a la realidad. La expresión maligna en su rostro desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dando lugar a una cálida sonrisa. «¿Qué hay de malo?». Mientras ella estaba perdida frente a tal extraño, la voz de Luciano resonó detrás de ella. Luciano casualmente se interpuso entre los dos, separándolos. Por supuesto, Roxana no tenía objeciones, ya que era parte de su plan. Al contrario, el corazón de Conrado dio un salto. El experimento siempre fue así. Debe haber habido un error en algún lugar ese día. Incluso si das un vistazo no encontrarás nada. Actuando como si no hubiera escuchado al hombre, Luciano cambió su mirada a Roxana junto a él. «¿Qué es eso? No creo que te vi usando durante el experimento». Siguiendo su mirada, Roxana vio una botella transparente en el mostrador. Después de examinarla por un tiempo, ella respondió: «Nada importante, es solo agua destilada para suplementación». «En ese caso, no debería haber problema añadir eso, ¿verdad?». Según las imágenes de vigilancia, la cantidad de líquido en esa botella parece haber disminuido, probablemente para ser usada en el experimento, pero no la has usado antes. Mientras Luciano decía eso, ya había extendido la mano y cogido la botella. Capítulo 1267. Conrado observaba atentamente las acciones de Luciano, su respiración deteniéndose por un segundo. Aunque sabía que no era la botella de medicina de ese día, ya que él mismo la había reemplazado por una botella de agua destilada, todavía no podía evitar entrar en un sudor frío. Él realmente se dio cuenta que alguien usó esa botella de medicina. ¡Maldición! Ni siquiera me di cuenta de ese pequeño detalle. «Doctor Gallardo, puedo añadir esto, ¿verdad?». Sin previo aviso, Luciano se volvió y lo miró. Las pupilas de Conrado se contraían. Se clavó las uñas en las palmas para obligarse a permanecer calmado. «Claro, eso solo diluirá la solución. Tal vez el señor Dorante lo añadió ese día, pero no lo notamos». Mientras decía eso, dio un paso atrás para darle espacio al hombre. Inclinando la cabeza, Luciano caminó y ocupó el espacio liberado. Destapando la botella, vertió lentamente el líquido dentro de la botella. Al mismo tiempo, una píldora se le escapó de la mano que estaba en el punto ciego de Conrado. Después de caer en la botella, se disuelve a entrar en contacto con el agua, mezclándose con el agua destilada incoloro e inodoro antes de mezclarse con el líquido del frasco. «Todo está listo». Él tapó la botella de nuevo y se alejó. «Vamos a mirar por un tiempo más y ver si hay alguna reacción inusual. Tal vez fue un problema con el agua destilada». Conrado no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Sin embargo, se mantuvo firme y volvió a su lugar en el mostrador. Todo su cuerpo tenso, él miraba el frasco que todavía estaba reaccionando. Poco después, el mismo gas de ese día llenó gradualmente la botella.
Por un momento, el aliento de Conrado se detuvo. Miró el gas en la botella antes de mirar el agua destilada a su lado, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo es posible? Yo personalmente puse el agua destilada allí. ¿Cómo puede haber gas? ¿Alguien cambió el líquido adentro? Mientras el pánico lo inundaba, la voz de Luciano cortó el aire de forma asombrosa. ¿Esta botella realmente contiene agua destilada, doctor Gallardo? En sus ojos podía ver su propio reflejo, tenso y culpable. Temblando abruptamente, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Recordando los eventos de ese día, después de descubrir la verdad, ella se dio cuenta de que el hombre era demasiado sospechoso. Fue después de que se hiciera cargo del experimento el otro día cuando una gran cantidad de gas se materializó. Además, cuando íbamos a revisar el frasco, hábilmente se escondió detrás de nosotros. En ese momento, la agitación creció dentro de ella. Lo tengo, señor Fariña. Mientras ella estaba inmersa en dudas, la voz de Camilo llegó a sus oídos. Rápidamente, volviendo a la realidad, Roxana volvió su mirada solo para ver a Conrado contenido por Camilo, con su cabeza agachada casi tocando su pecho. Conrado inicialmente quería huir. Inesperadamente, se encontró con Camilo, que estaba de guardia justo cuando llegó a las puertas del Instituto de Investigación. Incluso con la cabeza agachada, podía sentir la mirada inquisitiva de Roxana sobre él. La mirada sombría, Luciano echó un vistazo a la mujer a su lado. Consciente de que no podía aceptar la verdad de la situación, se adelantó y la bloqueó para que no viera a Conrado. Fue solo un experimento, doctor Gallardo. ¿Por qué se fue tan deprisa? Miró con los ojos sombríos al hombre que Camilo retenía, su voz chorreando sarcasmo. Capítulo 1268. Conrado mantuvo la cabeza baja, sus ojos moviéndose incesantemente. Ahora que las cosas han llegado a este punto, no puedo ocultar la verdad, no importa lo que diga. Además, Luciano ya ha descubierto que hay un problema con esta botella de agua destilada. ¿Tiene alguna otra evidencia en sus manos? Mientras su cerebro giraba, la voz de Luciano resonó una vez más. ¿Pensaste que podías escapar, pidiéndole secretamente al equipo de compras que te ayudara a esconder la medicina? En el momento en que esas palabras cayeron, Conrado levantó sus ojos y miró al hombre con asombro. Él lo sabe, realmente lo sabe todo. Luciano mantuvo la mirada inmóvil. ¿Todavía planeas negarlo en este punto o solo vas a confesar sus crímenes cuando llegue la policía? Detrás de él, Roxana había salido en algún momento y miraba a Conrado en blanco. Cuando Conrado encontró su mirada, sus labios se retorcieron. Una intensa lucha se desarrolló dentro de él. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente admitiera. En realidad fui yo, todo fue mi culpa. En el momento en que Roxana escuchó su confesión con sus propios oídos, sus piernas se debilitaron. Todavía recuerdo lo agradable que fue trabajar con él en el extranjero. Del mismo modo, es muy vívido en mi mente que solo conseguí un puesto de apoyo en el Instituto de Investigación por su culpa cuando volví al país. Conrado la miró fijamente. El autodesprecio en sus ojos se intensificó. ¿Por qué hice eso? ¿Realmente no lo sabes? Roxana, ¿sabes que tu reacción ahora me hace sentir que todo lo que hice fue una broma? Una luz febril se levantó en los ojos de Conrado y reveló todos los pensamientos ocultos profundamente dentro de él. Si quieres un motivo, culpa el hecho de que seas tan excepcional y llamativa. ¿Por qué tienes que ser tan llamativa? Me hace pensar una rata en una alcantarilla digna de mirarte todo el día, pero ¿y tú? Ni siquiera estabas dispuestas a mirar hacia abajo y echarme un vistazo. ¿Soy tan despreciable para ti? Admito que Jael, Jonathan y Luciano son mucho más impresionantes que yo, pero ¿alguno de ellos han estado a tu lado tanto tiempo como yo? ¿Qué pasa? ¿No podías verme? Al oír eso, Roxana se sorprendió y su expresión se volvió aterradora. ¿Le gusto? ¿Cuándo empezó esto? Nunca me di cuenta de sus sentimientos hacia mí. Mirando hacia atrás, nos conocimos cuando fui al exterior para curar mis heridas después de haber sido lastimada por Luciano. En ese momento, no solo estaba embarazada, pero todavía estaba enamorada de Luciano. Yo no tenía la presencia de espíritu para notar otros hombres. Además, la única impresión que tengo de él es que era un compañero de laboratorio que estaba muy unido a mí. Después de regresar al país, estaba totalmente concentrada en el Instituto de Investigación. Cuando todo en el instituto finalmente se puso en marcha, Luciano reapareció en mi vida. Al final del día, el espacio en mi corazón pertenece a Luciano cuando está presente y permanece vacío cuando está ausente. Nunca pensé en dejar que otro hombre entrara. Capítulo 1269. Por la expresión de Roxana, Conrado lo entendía todo. Se rió amargamente de manera autodepreciativa.
Roxana levantó los ojos hacia él. ¿Y entonces, tuviste esa idea? Aún así, ella no estaba dispuesta a creer que el hombre amable y elegante que le había ayudado tremendamente haría algo así. Desafortunadamente, su escepticismo en esas circunstancias solo hizo que Conrado se sintiera más insultado. Si no hubiera hecho todo esto, ¿habrías notado mi existencia? ¿Tienes idea de lo que he renunciado todos estos años para que me vieras? ¿Crees que soy realmente capaz de ser tu segundo considerando mis habilidades? Cada palabra que salía de su boca le daba a Roxana en el pecho. Solo entonces se dio cuenta de cuánto había descuidado todos esos años. Ya soy la principal practicante de medicina tradicional en la ciudad y él está más o menos al mismo nivel que yo. De hecho, el profesor Lambert incluso lo elogió una vez. Tiene la capacidad de ramificarse y manejar las cosas por su cuenta. Sin embargo, siempre ha sido mi compañero. Siempre pensé que el profesor nos puso juntos porque confiaba en nosotros. Nunca imaginé que hubiera un motivo detrás de todo eso. ¿Crees que este incidente es lo único que he hecho? La voz de Conrado sonó una vez más. Sorprendida, Roxana le miró. Encontrando su mirada de desprecio, Conrado de repente comenzó a reír. «Ja, ja, ja. Resulta que ni siquiera sabes lo que hice. Solo investigaste el incidente esta vez porque Luciano te contó sobre sus sospechas, ¿no? Realmente nunca me notaste, no importa lo que haga». «No, no es eso. Yo solo confiaba demasiado en ti», explicó Roxana reflexivamente. Apenas lo había dicho cuando Conrado interrumpió fríamente. «Preferiría que no confiaras tanto en mí. No quiero que me mires con la misma expresión todo el tiempo. Le sonríes y lloras por ellos, pero cuando se trata de mí, siempre estás actuando profesionalmente. ¿No soy digno de ser tu amigo? ¿Me menosprecias tanto, Roxana?» Una arruga marcó la expresión de Roxana. Por un momento, ella no sabía cómo responder a sus acusaciones. Pasó un tiempo antes de que ella preguntara incómodamente: «Además de eso, ¿qué más hiciste?» Al escuchar esta pregunta, sus labios se inclinaron hacia arriba. «No te lo diré. De todas formas, miré de aquí pronto. Nunca me has visto todos estos años, así que esta vez voy a salir y te dejaré pensando en mí. Ve a investigarlo por ti misma». Antes de que ella terminara de hablar, Conrado la interrumpió bruscamente. «No me llames doctor Gallardo. Casi te mato. ¿No estás un poco enojada? ¿Por qué tienes que llamarme tan formalmente?» Cuando Conrado oyó que ella finalmente había cambiado su forma de hablarle, su expresión se suavizó por un segundo. Sin embargo, en el siguiente instante se volvió a endurecer. Después de eso, no respondió más, sin importar lo que dijera Roxana. «Conrado Gallardo, nunca debiste haber actuado contra ella». Viendo que Roxana había dejado de hablar, Luciano se acercó a Conrado. Antes de que Conrado se diera cuenta de lo que estaba pasando, un fuerte golpe le golpeó en el estómago. «Solo te estoy golpeando porque has cuidado de Roxana durante tanto tiempo. Si te atreves a hacer algo estúpido de nuevo cuando salgas, no me importa que te diga que te encuentres a tu creador». La voz de Luciano era terriblemente seria. Capítulo 1270. Pronto llegó la policía. Conrado fue escoltado al coche de policía. Antes de irse, miró por encima del hombro y lanzó una mirada larga a Roxana. Roxana solo mantuvo su mirada por un segundo antes de desviar sus ojos. En realidad, no sabía cómo enfrentarse a ese hombre. Al ver que ella evitaba su mirada, Conrado se rió amargamente, lleno de autodesprecio. Entró en el coche de la policía cooperativamente. Después de eso, el coche de policía se alejó a gran velocidad. Camilo también se fue después de despedirse de Luciano. Después de eso, Roxana y Luciano fueron los únicos que quedaron en la entrada del Instituto de Investigación. Luciano observó a la mujer a su lado con preocupación. «¿En qué estás pensando? ¿Todavía te cuesta creer que Conrado haría algo así?» Alzando los ojos, Roxana encontró su mirada. No dijo nada, pero la mirada en sus ojos decía mucho. De hecho, cambiar la percepción de alguien desde hace mucho tiempo no era algo que se pudiera hacer de la noche a la mañana, al menos no para ella. Al mirar en la dirección en que el coche de policía se había ido, ella preguntó: «¿Qué le pasará?». Inmediatamente, una expresión fruncida apareció en la cara de Luciano. «¿Incluso ahora? ¿Aún te preocupas por él?». La expresión de Roxana se puso melancólica. «No lo entiendes. Al final trabajó conmigo durante muchos años. Además, no puedo quitarme la sensación de que yo fui parte de la razón para todo lo que hizo. Si no hubiera sido tan insensible en los asuntos del corazón y se hubiera notado sus sentimientos por mí antes, quizá nada de esto habría pasado. Mi pensamiento era muy simple.
Es un excelente médico, pero ha sido mi subordinado todos estos años. Sin embargo, lo consideré algo natural. Mientras se hundía en la culpa, un par de brazos la envolvieron en un abrazo fresco sin previo aviso. Una gran mano acarició su cabeza. Poco después, la voz grave de Luciano resonó en sus oídos. Esto no es tu culpa. Fue él el que se desvió del camino. Nadie expresa su amor de esa manera. Si realmente te ama, no sería capaz de hacerte daño. Hizo muchas cosas para sabotearte, así que solo tiene a sí mismo para culpar por las consecuencias que está enfrentando hoy. Echarte toda la culpa a ti fue su forma de justificarse. Bueno, supongo que Conrado se dio cuenta de sus errores cuando fue atrapado. Desafortunadamente, no había vuelta atrás para él. Así que solo podía usar ese método para consolarse de que no había hecho nada malo. Con el análisis de Luciano, la pesada piedra que pesaba en el corazón de Roxana se levantó lentamente. Aún así, no podía entender las motivaciones de Conrado. De hecho, ella creía que él realmente tenía sentimientos por ella. Como dijo Luciano, si realmente le gustó, no podría soportar hacerme daño. La escena que Luciano vio en las imágenes de vigilancia se le vino a la mente y su mirada se oscureció un poco. Cuando el gas fue producido, Conrado realmente estaba llamando a Jael. En otras palabras, Jael era su verdadero objetivo, pero Roxana arruinó su plan por accidente. Sin embargo, Luciano no planeaba decirle a Roxana sobre esto. Después de todo, ella parecía haber sido profundamente tocada por las palabras de Conrado y él no quería que otro hombre ocupara espacio en su corazón. De todos modos, Roxana no esperaba una respuesta tampoco. Cuando el hombre se quedó en silencio, ella murmuró. Además, él dijo que no era la única cosa que hizo. ¿Qué más hizo? Luciano acarició su cabello para consolarla. Voy a investigar. No te preocupes más por eso. Acabas de recuperarte, así que descansa un poco más. Capítulo 1271. Desde el arresto de Conrado, el Instituto de Investigación se quedaría sin líder si Roxana saliera. Así que solo podía quedarse por ahora y buscar otro investigador de confianza. Habló de los arreglos del proyecto subsiguiente y le hizo ocupar temporalmente el lugar de Conrado. Preocupado, Luciano se quedó a su lado. Cuando Roxana terminó de dar sus instrucciones, ya era noche, hora de que todos se fueran a casa. Se levantó y salió con Luciano. Apenas había llegado al Instituto de Investigación cuando un Rolls Royce se detuvo abruptamente delante de ellos. Roxana encontró el coche un poco familiar, pero no podía recordar quién era en ese preciso momento. Antes de que pudiera averiguar la respuesta, la puerta del conductor ya estaba abierta. Jael bajó del coche con una expresión preocupada. ¿Señor Dorante? Al verlo, una miríada de emociones se agitó dentro de Roxana. Antes de la detención de Conrado, ella tenía poca confianza en Jael, así que no lo había contactado recientemente. Viéndolo en ese momento, se sintió tanto apologética como sorprendida. Junto a ella, Luciano saludó a Jael con una expresión impávida. Al contrario, Jael sonrió amigablemente al hombre. Gracias por intervenir en este asunto y limpiar mi nombre, señor Fariña. Cuando Luciano escuchó eso, su expresión cambió. Mientras tanto, la perplejidad inundó a Roxana. ¿Ya lo sabes? ¿Cómo lo supo tan rápido? Solo ha pasado medio día desde que Conrado fue detenido. En respuesta, Jael se rió. No olvides que tu instituto de investigación es muy conocido en Horneros. Además, tiene una colaboración con el grupo Dorante. Después del arresto de la mañana, la noticia circuló por la tarde. Siguiendo su mirada, Roxana miró al hombre a su lado. Sorpresa apareció en sus ojos. Estuvo conmigo todo el tiempo, pero no tengo idea de cuándo se enteró. De todos modos, tengo mucha curiosidad por una cosa. ¿Cómo lo conseguiste, señor Fariña?, preguntó sinceramente Jael. Desafortunadamente no había pruebas sustanciales. Quería buscar la ayuda de Roxana, pero Luciano se interpuso en su camino. Como tal, solo podía investigar por sí mismo. Desafortunadamente, no encontró ninguna evidencia, incluso después de sumergirse en el incidente durante días. Ante la pregunta de Jael, Luciano actuó como si no hubiera escuchado, sin decir una palabra. Al lado, Roxana sintió que la atmósfera entre ellos era un poco tensa, así que intervino con la narrativa de los eventos de esa mañana. Jael arqueó una ceja después de escuchar sobre la táctica de Luciano. No esperaba que fueras tan ingenioso, señor Fariña. Además, parece que no tomó mucho esfuerzo. Estoy realmente impresionado. A pesar de los elogios, no había un rastro de admiración en los ojos de Jael. Al discernir la implicación detrás de su observación,
Roxana le lanzó a Luciano una mirada de exasperación. Al darse cuenta de que no tenía intención de hablar, ella no tuvo más remedio que disculparse en su nombre. Siento haberlo entendido mal antes. Por favor, no se ofenda, señor Dorante. Jael le lanzó a Luciano una mirada insondable antes de volver su mirada hacia ella. Es natural que sospecharas de mí. Después de todo, el doctor Gallardo y yo éramos los únicos que le rodeaban en ese momento, pero nunca esperé que dejara de contactarme por tanto tiempo, señora Jerez. Estaba muy preocupado por su condición. Capítulo 1272. Siguiendo las palabras de Jael, una culpa aún mayor involucró a Roxana. Lo siento, he estado tan ocupada investigando el incidente de ese día que me olvidé de contactarte. Tragándose la comida, se disculpó con el hombre. Afortunadamente, Jael no siguió presionando. La miró con una sonrisa, aparentemente para ver si se había recuperado. Me he recuperado completamente ahora. Siento haberte preocupado estos últimos días, señor Dorante, murmuró Roxana. Me alegra oír eso. Fui al hospital a visitarte la noche que te desmayaste, pero el señor Fariña dijo que yo iba a interrumpir su descanso y no me dejó entrar, comentó Jael de manera casual. Al oír eso, Roxana se volvió hacia el hombre que estaba a su lado. Luciano encontró su mirada con calma. Te lo dije. Realmente era tarde en ese momento. El señor Dorante debe haber tenido las mismas preocupaciones que yo porque no insistió en entrar. Eso significa que ya le había dicho a Roxana sobre el tema. La expresión de Jael ha cambiado drásticamente. Considerando su personalidad, pensé que no le diría que fui a visitarla. Inesperadamente, él se lo dijo. Además, su reacción no es la que esperaba. Estudió la expresión de Roxana, pero no había nada más que contrición hacia él. No había ni una pizca de reprobación en relación a Luciano. Con eso, quitó la mirada ligeramente avergonzada solo para colisionar con la mirada amenazadora de Luciano. Mientras sus ojos se reunían, la tensión entre ellos crecía rápidamente. Al darse cuenta de que algo andaba mal en la atmósfera entre ellos, Roxana le tiró de la camisa a Luciano, haciéndole señas para que se alejara de su hostilidad. Después de todo, Jael no hizo nada malo. Ellos fueron los que lo entendieron mal al principio. Me dieron de alta del hospital a la mañana siguiente y el señor Fariña me contó sobre eso. Gracias por darme los primeros auxilios en el Instituto de Investigación, señor Dorante. De lo contrario, no me habría recuperado tan rápidamente. Me disculpo por no haber contactado contigo justo después de que te dieras de alta. Desafortunadamente, ninguno de los dos parecía apreciar. Jael, por otro lado, miró a Luciano antes de volver su mirada hacia Roxana con una expresión de impotencia. Parece que el señor Fariña todavía tiene algunas diferencias conmigo. Después de todo, Jael era un colaborador crucial en esta fase, así que ella inevitablemente tendría que lidiar con él diariamente en un futuro cercano. No quería que su trabajo se viera afectado por los celos una vez más después de que la relación fuera oficial. Sintiendo su mirada sobre él, Luciano simplemente lanzó a Jael una mirada indiferente. Con su actitud, un dolor de cabeza palpitante golpeó a Roxana. Oh Dios, puedo anticipar su interacción en el futuro. Vine a preguntar sobre el asunto del doctor Gallardo y confirmar su recuperación. Ahora que las cosas han sido aclaradas, no voy a tardar más. Todavía tengo que resolver algo en el grupo Dorante, así que me voy primero. Luego, Jael se disculpó y se fue. Despierta de sus pensamientos, Roxana sintió sonriendo. Hasta pronto, señor Dorante. Podré continuar mis investigaciones en 2 días. Me pondré en contacto. Jael accedió de forma no comprometida antes de irse rápidamente. Roxana lo vio mientras su coche desaparecía de su vista antes de volverse hacia el hombre a su lado con exasperación estampada en su rostro. Capítulo 1273. Un ligero descontento manchó la cara de Luciano. ¿Por qué vino? El experimento que el doctor Gallardo hizo estaba bajo el proyecto del grupo Dorante. Naturalmente, el señor Dorante entonces tuvo que venir a ver la situación, explicó pacientemente Roxana. Justo después de decir eso, ella frunció el ceño y reprendió. Tu actitud fue horrible. No solo lo has interpretado mal durante tanto tiempo antes, sino que también has sido hostil con él antes. ¿No deberías haberte disculpado con él? La expresión de Luciano cambió de forma aterradora, pero en su presencia él todavía controlaba su temperamento. Eso es imposible. Jael debe tener alguna otra razón para venir. Ciertamente no es tan simple como verificar la situación. Sería más apropiado decir que vino a provocarme.
Roxana era totalmente ajena a la batalla silenciosa que había tenido lugar entre las miradas de los dos hombres anteriormente. Por lo tanto, ella encontró su rechazo decidido bastante irracional. ¿De dónde exactamente viene su hostilidad hacia el señor Dorante? En el hospital fue porque sospechabas que él era el culpable que alteró el experimento. Pero ahora se ha demostrado que el tema no tenía nada que ver con él. En realidad, él también fue una víctima. ¿Por qué todavía tienes perjuicios contra él ahora? Cuando terminó de decir eso, algo le ocurrió abruptamente y ella añadió: incluso si usted fue su rival en el pasado, eso ya ha terminado. Además, tú ganaste. ¿Por qué? Sin esperar a que ella completara la frase, Luciano la interrumpió con la frente fruncida. No tiene nada que ver con ese asunto. Las palabras se le escaparon a Roxana y ella estaba totalmente perpleja. Ella se rompió la cabeza sin descanso, pero parecía haber una sola respuesta posible. ¿Está todavía celoso de mí? Con ese pensamiento, miró incrédulamente al hombre de cara oscura a su lado. Las cejas de Luciano estaban profundamente arrugadas y no parecía inclinado a explicar las cosas. ¿Crees que el señor Dorante tiene sentimientos por mí? Roxana se arriesgó. Luciano encontró su mirada sin respuesta, pero la mirada en sus ojos confirmó su conjetura. ¿No te diste cuenta del interés de Conrado en ti? Luciano se disgustó con su defensa obstinada de Jael. Nunca se me pasó por la cabeza al principio que Conrado tuviera sentimientos románticos por mí, pero Jael, no puedo pensar en ninguna razón por la que él podría estar interesado en mí. Él informó metódicamente todo lo que Jael había hecho. De hecho, Jael hizo todo eso, pero entonces puede ser justificado. Desafortunadamente, Luciano no le dio la oportunidad de hacerlo continuando. Si recuerdo correctamente, has aceptado todas las flores que te ha dado. Cuando sus palabras llegaron a los oídos de Roxana, ella aún no había disipado todas sus dudas. Un sentimiento de culpa inexplicable surgió dentro de ella. Luciano no se detuvo ahí, su voz persistiendo. Por el contrario, usted fue extremadamente reacia a aceptar las flores que le di. ¿Fue porque no te gustaron? Con su pregunta repetida, Roxana solo pudo tragar y asentir en respuesta, fingiendo que no le gustaban las rosas. Cedió porque el hombre aparentemente quería hablar más y ella tenía miedo de que le diera flores todos los días como antes. No te preocupes si no quieres disculparte con el señor Dorante. No hay nada entre nosotros, así que no pienses demasiado en ello. Solo entonces Luciano dejó de hablar sobre ese tema. Roxana suspiró secretamente aliviada. Capítulo 1274. Mientras tanto, Abril se recuperó en el hospital durante 2 días enteros antes de que su brazo finalmente mejorara. Al enterarse de que su hija había resultado herida, Gina corrió al hospital temprano. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo está tu herida? ¿Te sientes mejor? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Y al ver a Abril en su camisón en el hospital, la angustia se estampó en la cara de Gina. Abril sacudió su cabeza con rigidez, su voz ronca. Estoy bien, mi herida ya sanó, así que no hay razón para contarlo antes. En los últimos días, ella había sido incapaz de hacer nada por su brazo herido. Cuando estaba despierta, pasaba la mayor parte del tiempo llorando. Por eso no quería que vinieran sus padres. Solo cuando Gina escuchó su voz, se dio cuenta de que su hija aparentemente había estado llorando. Mirando más de cerca, vio que la cara de Abril estaba terriblemente hinchada. En un abrir y cerrar de ojos, su corazón se hundió. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloraste tanto? ¿Y quién te ha molestado? Al mencionar eso, las lágrimas inevitablemente brotaron de los ojos de Abril una vez más. Frente a su madre, las penas dentro de ella se hicieron evidentes. Oye, ¿qué pasó que no puedes decirme? No lo guardes para ti. Gina se sentó ansiosamente al lado de la cama del hospital. Finalmente, Abril perdió la paciencia y se echó en los brazos de su madre sollozando. Mamá, Luciano quiere cancelar nuestro compromiso. En el momento que Gina escuchó eso, su expresión se congeló. Ella miró a su hija en sus brazos. ¿Qué acabas de decir? En una voz sofocada, Abril repitió su afirmación. Solo entonces Gina creyó en sus oídos. Un intenso shock la inundó. ¿Luciano quiere cancelar el compromiso? No tiene sentido. No importa lo mucho que se oponga a este acuerdo de matrimonio, aún así duró 6 años enteros. ¿Por qué lo cancelaría ahora? Abril sollozó sin decir nada. Luciano ya le había permitido cuidar a Estela y ella estaba a un paso de ser la señora de la familia Fariña. ¿Por qué no podía soportar a esa mujer? Ella tenía que buscar problemas con ella ahora. La voz de Abril estaba llena de recriminaciones. ¿Qué? ¿Realmente no se dio por vencido con esa mujer? En sus brazos, Abril siguió llorando sin control. Al final, Gina no pudo soportar más regañarla. Dándole palmaditas en la espalda, consoló. No llores más. Mientras que la noticia no se ha extendido, todavía hay esperanza.
Al oír eso, Abril levantó la cabeza con lágrimas corriendo por su rostro, un destello de esperanza en sus ojos. «Pero, ¿no viste la actitud de Luciano? ¿Qué más puedo hacer?» Gina rechinó los dientes. «Si todo lo demás falla, busca a la señora Fariña mientras no estén juntos. Si ella se entera, seguro que los detendrá». Ante la sugerencia, los ojos de Abril parpadearon. Honestamente, ella ya no quería creer en Sonia. «La busqué muchas veces, pero al final Luciano aún quiere cancelar nuestro compromiso. Aunque no pueda cambiar la mente de Luciano, puede ayudarnos a deshacernos de Roxana al menos», Gina añadió suavemente al darse cuenta de la vacilación de su hija. Mucho tiempo después, los ojos de Abril brillaban fríamente y sus lágrimas gradualmente cesaron. Capítulo 1275. Esa noche, Abril fue a la residencia principal de los Fariña, aunque estaba herida. En ese momento, Sonia acababa de cenar y estaba dando un paseo por el jardín trasero. Sonrió al ver que Abril había venido a visitarla. «¿Estás aquí, Abril? ¿Qué ha ocupado tanto tu tiempo en los últimos días que no has venido a hacerme compañía?» Abril simplemente frunció el ceño y bajó la cabeza sin responder a la mujer. Viendo esto, Sonia se acercó a ella intrigada. «¿Qué pasó? ¿Luciano te molestó de nuevo?» Abril asintió con la cabeza antes de sacudirla en el segundo siguiente, oliendo suavemente. Tan pronto como Sonia escuchó los sonidos, su corazón se hundió. Sosteniendo el brazo de Abril, llevó a la mujer más joven al salón y ordenó al mayordomo que le sirviera café. «Elías no está aquí esta noche. ¿Qué pasó? Siéntete libre de contármelo todo». Esta vez, Abril levantó la cabeza y miró a la mujer. Antes estaba oscuro afuera y ella había mantenido su cabeza abajo, así que Sonia no le vio la cara. Ahora que Abril había levantado la cabeza, Sonia notó que su cara parecía un poco hinchada, haciendo evidente que ella había llorado y mucho. «¿Por qué lloraste tanto? ¿Luciano te intimidó? Dime y te haré justicia». Sentándose junto a ella, afligida, Sonia la envolvió con un brazo y la empujó hacia ella. Su voz rebosaba de vergüenza mientras ella seguía diciendo: «Eso es demasiado. ¿Cómo podría intimidarte hasta tal punto cuando está a punto de casarse contigo? ¿No será peor aún después de que te cases con la familia? No te preocupes, definitivamente voy a ayudarte a darle una paliza». Frunciendo el ceño, Sonia la miró perpleja. En un abrir y cerrar de ojos, la cara de Sonia se puso negra como el trueno. «No llores más. Dime exactamente qué pasó. ¿Cómo puede tomar una decisión arbitraria cuando es un asunto tan importante?» El acuerdo matrimonial entre las familias Fariña y Pedrosa ha persistido durante muchos años. Además, he dejado en claro repetidamente que Abril es mi nuera aprobada. ¿Cómo puede cancelar el compromiso sin pedir mi opinión? ¿Realmente cree que este asunto es solo su problema? En una voz vacilante, Abril informó sobre la serie de eventos que ocurrieron el día anterior. En ese momento, levantó los ojos con cautela y echó un vistazo a la expresión de Sonia. Solo cuando se aseguró de que no sospechara nada, continuó: «Surgió un pequeño conflicto entre nosotros. Admito que fui un poco dura en mis palabras, pero ella fue la que empezó a insultarme primero y, peor aún, me agredió. Mira, todavía no puedo hacer fuerza en mi brazo hasta ahora». Sonia miró el brazo de Abril, sus ojos brillando con rabia. Ella ya se lastimó el brazo una vez cuando me salvó, y ahora su brazo también fue herido por segunda vez a causa de Roxana. Esta mujer realmente se atrevió a actuar contra ella de nuevo. Esto no es solo un problema físico con Abril. En lugar de eso, ella también me está desafiando. Mientras sus pensamientos se desarrollaban en esa dirección, su expresión se volvió fría. ¡Qué audacia! Roxana está tratando de pisotearme. Después de soltar ese rugido, ella fijó una mirada firme en Abril. «No te preocupes, porque estoy segura que voy a buscar justicia para ti». Capítulo 1276. Inmediatamente, Sonia sacó su teléfono del bolsillo y llamó a Luciano. En ese preciso momento, Luciano acababa de salir de la casa de Roxana después de cenar. Al ver que era una llamada de su madre, su corazón se hundió. La ternura en su rostro desapareció, reemplazada por una capa de hielo. «¿Dónde estás ahora?» «Vuelve inmediatamente a la residencia principal de los Fariña. Tengo algo que decirte». Una vez que la conexión fue establecida, la voz de Sonia explotó antes de que Luciano pudiera decir una sola palabra. Sus cejas se fruncieron y miró la casa iluminada de Roxana. Era como si aún pudiera oír sus sonidos jugando con Andrés y Bautista. Volviendo a la realidad, él estuvo sombríamente de acuerdo. «Lo entiendo. Voy para allá inmediatamente». De hecho, podría adivinar el propósito de la llamada de su madre. Bueno, ella debe haber descubierto sobre mi decisión de cancelar el compromiso y quiere hablar en defensa de Abril.
Esta vez no voy a ceder más. No importa lo que pase, me mantendré firme y cortaré todos los lazos con Abril. Con eso en mente, se fue en la noche oscura hacia la residencia principal de los Fariña. Mientras tanto, Abril miraba llorosa mientras Sonia colgaba el teléfono, una mirada desolada en su rostro. No tiene que hacer eso, señora Fariña. Luciano ya tomó su decisión y yo respeto su elección. Solo vine aquí y la busqué porque me sentía devastada y quería llorar un poco. No tiene que preocuparse por mí. Al ver su llorisqueo, Sonia estaba irritada y angustiada. ¿Qué estás diciendo? Dije que eres la única persona digna de ser la señora de la familia Fariña. Cuando llegue Luciano le enseñaré una lección en su nombre. Abril tenía la cabeza agachada mientras hacía su moco, un destello fugaz de crueldad pasando por sus ojos. Ella era muy consciente de que su táctica era despreciable más allá de las palabras. Sin embargo, no le importaba usar el mismo método varias veces siempre y cuando fuera efectivo. Luciano es mío y nadie puede robarlo de mí. Casi una hora entera pasó antes de que hubiera movimiento en las puertas de la mansión. Abril, por otro lado, se sentó al lado con la cabeza agachada en culpa. ¿Dónde has estado ahora? Encontrando su mirada, Luciano respondió con un ataque de paz. ¿Es necesario preguntar cuando ya sabes la respuesta? Como esperaba Luciano, Abril estaba allí. Por lo tanto, no tenía dudas de que su madre había descubierto sobre su decisión de cancelar el compromiso y su relación con Roxana. Lo llamó ese día solo para usarlo como excusa para crear confusión. La gran diferencia entre su actitud imperturbable y la de Abril, que sollozaba al lado, cabrió a Sonia. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Cómo te atreves a cancelar tu compromiso con la familia Pedrosa a espaldas de tu padre y los míos para jugar con Roxana? ¿Quién te permitió hacer eso? En su furia, ella golpeó la taza de su mano en la mesa de café. Su temperamento refinado desapareció por completo. Abril, que tenía la cabeza agachada, saltó de susto. Pasaron unos segundos antes de que volviera a sus sentidos y siguiera sollozando lastimosamente. Desafortunadamente para ellos, Luciano se mantuvo impasible. Soy el único que tiene el acuerdo matrimonial con la familia Pedrosa. ¿Por qué necesitaría la aprobación de ambos para cancelarlo? Después de decir eso, algo le ocurrió y frunció el ceño a su madre. Además, papá nunca intervino en este asunto. Desde el principio fue algo hecho solo por ti. No hay necesidad de arrastrarte a esto otra vez. Incluso si volviera hoy, mi posición seguiría siendo la misma. Capítulo 1277. Sonia fue sorprendida por la firme decisión de Luciano. Cuando ella registró el significado de sus palabras, su ira se encendió aún más. Tu actitud es una flagrante falta de respeto a Abril, que te ha estado esperando durante los últimos 6 años. En vez de eso, te estás involucrando con esa mujer que abandonó a su marido e hija. ¿Alguna vez consideraste los sentimientos de Estela? ¿Y has pensado en la reputación de la familia Fariña? Si se corre la voz de que el director general del grupo Fariña se casó con una mujer con 2 hijos, ¿cómo reaccionarían los demás ante la familia Fariña? Y si descubrieran que Roxana es la amante de la familia Fariña que se fue sin decir una palabra hace 6 años, ¿qué pensaría de nosotros? Mientras hablaba, ella echaba miradas feroces a su hijo. Nunca voy a permitir que la familia Fariña tenga un escándalo como ese. Cuando Luciano escuchó a su madre insultar a Roxana, un destello de desagrado pasó por sus ojos. Sin embargo, considerando que la mujer que estaba ante él era su propia madre, controló su pensamiento y simplemente respondió fríamente: «No me importa». Sonia estaba tan furiosa que las venas de sus sienes estaban palpitando. «¿Cómo puedes decir eso? Estás jugando con la reputación de la familia Fariña». Ante esta acusación, Luciano arqueó una ceja. «¿Y qué si lo estoy? Puedo permitirme correr ese riesgo. Incluso si la familia Fariña se ve afectada por este asunto, tengo la confianza para arreglar todo. Pero no hay necesidad de decirle eso. Juzgando por su estado ahora mismo, probablemente se desmayará al oír eso». Mientras escuchaba los sermones de su madre, él barrió una mirada fría sobre Abril al lado. Me pregunto qué más le dijo esa mujer. Al parecer, se dio cuenta de que había mirado a Abril y Sonia finalmente volvió al tema del último. Abril solo fue a buscar a Estela con bondad en su corazón. ¿Qué hizo mal? Su brazo fue herido en el pasado, pero Roxana no tuvo piedad de ella. Estaba tan furiosa que quería correr hacia adelante y agarrar el brazo de Abril sin ceremonia para mostrarle a Luciano su herida. En ese momento, una expresión de impaciencia coloreó la voz de Luciano. No lo olvidé. Sin embargo, todavía estoy investigando ese asunto. La razón de su lesión aún tiene que ser verificada. Ella no necesariamente lo sufrió al salvarte.
Abril sintió sus ojos sobre ella y su corazón se apretaba abruptamente. Clavó las uñas en las palmas de sus manos para mantener sus lágrimas fluyendo. ¿Por qué no puede ser falso? Puedes asegurarte de que cada palabra que ella te dice es verdad, respondió Luciano impávido. En el momento en que sus palabras resonaron, las expresiones de Sonia y Abril cambiaron. Sonia se quedó en silencio por unos segundos, su mirada vacilante por un segundo fugaz. Al final, no confiaba en Abril. Por lo tanto, no pudo responder afirmativamente a su hijo. Al final, ella cambió de tema por la fuerza. Si insistes en cancelar el compromiso con Abril, dame una razón que pueda aceptar. De lo contrario, nunca estaré de acuerdo. Mientras Abril escuchaba la indecisión en su voz, levantó los ojos y lanzó su mirada atónita. Las lágrimas se le salpicaron en la cara, haciéndola completamente miserable. Capítulo 1278. Luciano encontró extremadamente irónico que Sonia y Abril confiaran y dudaran la una de la otra al mismo tiempo. Como ella quiere una razón, no me importa darle una. Abril no es adecuada para ser la madre de Estela. Le di 6 años y le permití cuidar a Estela recientemente. Sin embargo, Estela aún no está dispuesta a aceptarla. De hecho, la condición de Estela está mostrando signos de recurrencia bajo su cuidado. No voy a arriesgar el bienestar de Estela. Frunciendo el ceño, Sonia bajó la cabeza y dirigió su mirada hacia Abril. En realidad, no sabía nada sobre la condición de Estela. Antes de ese día, ella pensaba que Abril y Estela ya se llevaban muy bien. Nunca esperó que la realidad fuera así. Aún así, no aceptaría a Roxana, que abandonó a Estela en ese momento. Abril solo necesita un poco de tiempo. Dale más tiempo. Ella será capaz de resolver esto. Sonia insistió obstinadamente. La impaciencia en el rostro de Luciano se hizo aún más evidente. Si le permitiera seguir interactuando con Estela, la condición de ella solo empeoraría. Con esa declaración, una mirada conflictiva se metió en los ojos de Sonia y su voz no era tan firme como antes. ¿Cómo lo sabría sin intentarlo? ¿No es mejor que Roxana, que abandonó a Estela? En verdad, Luciano no estaba de humor para discutir con ella. En realidad, no lo está. Después de decir eso, se dio la vuelta para salir. Antes de hacerlo, dijo: «Ya he tomado mi decisión en relación al compromiso. No importa lo que digas, mi decisión nunca cambiará. La próxima vez, por favor, dime por qué me llamas cuando me llames. Si es eso, no te molestes más». Sin esperar que saliera así, Sonia se enfureció y trató de detenerlo. «¡Detente ahora!». Desafortunadamente, los pasos de Luciano no se han movido. Cuando Abril vio esto, su corazón se alojó instantáneamente en su garganta. Ignorando todas las precauciones, se levantó y corrió hacia la espalda de Luciano. Luego lo abrazó por detrás. Luciano bajó los ojos y miró sus manos alrededor de su cintura, repulsión desbordando en sus ojos. «Nunca te pedí que esperaras. Eso fue solo una ilusión de tu parte». En los últimos 6 años le he dicho muchas veces que me gustaría romper el compromiso, pero ella me ha ignorado con una serie de excusas. Ahora que hemos hecho esta actuación durante tanto tiempo, no quiero jugar más con ella. Mientras hablaba, él despiadadamente le despegó los dedos uno por uno. Luego advirtió: «Estoy furioso porque buscaste a Roxana y metiste la pata. Si no quieres soportar mi ira, es mejor que no sigas persiguiéndola». Con el impulso repentino, perdió el equilibrio y dio unos pasos antes de caer al suelo en un estado desaliñado. Sin embargo, Luciano se fue sin siquiera mirarla. «¡Luciano!». Abril miraba a su espalda en retirada con los ojos rojos. Al ignorarla, Luciano entró en el coche sin mirar atrás. Abril empezó a gritar con todas sus fuerzas. Fue la primera vez que Sonia la vio en un estado tan histérico. Por un momento se sintió como si estuviera mirando a una completa extraña. Ella dudó por mucho tiempo antes de arrastrar sus pies vacilantes y ayudar a Abril a levantarse. Capítulo 1279. Mientras Luciano conducía de vuelta a la residencia Fariña, se mantuvo de mal humor. «Mi madre realmente confía demasiado en Abril. Es tan malo que ella menospreció a Roxana de tal manera». Incluso cuando regresaba a la mansión, su expresión permanecía oscura como un trueno. El mensaje de Roxana llegó cuando se bajó del coche. En el momento que vio su nombre en la pantalla, su expresión se suavizó. Tocó la notificación y miró el mensaje. «Los niños están rogando para ir al parque de diversiones, divertirse. ¿Cuándo estás libre?». A través de las palabras solas, Luciano podía sentir su renuencia a enviar ese mensaje. Probablemente lo envió porque los niños se estaban molestando y no tenía otra opción. Aún así, su humor mejoró considerablemente. Incluso se sintió atraído por el deseo de provocarla. Levantando la mano, tocó la pantalla un par de veces y dijo:
¿Eso cuenta como que me invitas? En ese momento, Roxana estaba rodeada por Andrés, Bautista y Estela. ¿El señor Fariña dijo algo, mamá? El señor Fariña va al parque de diversiones con nosotros. Queremos ir con él. Andrés y Bautista la miraban con seriedad. Estela, por otro lado, se había subido al sofá. Agarrándose a los hombros de Roxana, fijó los ojos en la pantalla del teléfono con curiosidad. Mientras tanto, Roxana tenía una expresión conflictiva en su cara. No tenía idea de lo que estaban pensando para hacer un alboroto sobre ir al parque de diversiones. Además, se quedaron diciendo que querían ir con Luciano y me molestaron para preguntarle al hombre. Peor aún, se negaron a dormir antes de recibir una respuesta de él. Sin otra opción, lo único que podía hacer era enviarle un mensaje a Luciano. Fue la primera vez que tomó la iniciativa de hacerlo después de que se separaron de una manera desagradable. Por un momento se sintió muy insegura y la ansiedad permaneció dentro de ella. Esperaron un tiempo indeterminado antes de que su teléfono finalmente se iluminara con una respuesta de Luciano. Sin pensarlo mucho, Roxana tocó la interfaz de chat. Los niños estaban claramente decepcionados de no poder leer la respuesta de su padre. Roxana le sonrió culpada a todos. No es nada. Roxana reflexionó sobre la respuesta de Luciano. El rubor en su cara se intensificó. Bueno, le preguntaré otra vez. Después de decir eso, ella dio la espalda a los niños y envió un mensaje al hombre donde no podían ver. Los niños me hicieron preguntarte esto. ¿Vas a ir o no? Con su respuesta, Luciano arqueó una ceja y se rió. Envió un mensaje de voz. Si me estás invitando, naturalmente no voy a rechazar. Al ver que era un mensaje de voz, Roxana sintió el comienzo de un dolor de cabeza al mirar a los niños a su alrededor. Un momento después, la convirtió cuidadosamente en texto. Mirando su respuesta, asintió a los niños. Él dijo que sí. Inmediatamente los 3 niños saltaron de alegría. Forzando la calma, Roxana ordenó que subieran a descansar mientras ella volvía a su habitación indefensa. Ella siguió mirando el mensaje de voz. Al final no podía dejar de reproducirlo. Con un toque de la punta del dedo, la profunda voz de Luciano resonó en el cuarto. Solo lo escuchó una vez antes de tirar el teléfono hacia un lado con la cara en llamas. Ya les dije que era una petición de los niños. ¿Cómo puede ser tan desvergonzado? Capítulo 1280. Pronto llegó el fin de semana. Roxana se despertó con el sonido de los niños golpeando su puerta. En el momento que abrió la puerta, vio a los 3 pequeños todos arreglados y mirándola con emoción. Como Roxana aún estaba medio dormida, no podía recordar el plan para el día y se intrigó con lo que estaba pasando. «Mamá, hoy vamos al parque de diversiones», recordó Bautista en su voz infantil, dándose cuenta que su madre estaba un poco perdida. Fue entonces cuando Roxana finalmente salió de su trance. Sintiéndose un poco frustrada consigo misma, preguntó: «¿Qué hora es ahora?». Bautista miró su reloj inteligente y respondió: «Ya son las 7 de la mañana. El señor Fariña nos dijo que llegará pronto». Cuando Roxana oyó eso, miró su camiseta y con expresión de exasperación instruyó a Andrés y Bautista: «Voy a arreglarme ahora. ¿Pueden hacer el desayuno?». Los chicos le sonreían a la madre y le dijeron: «El señor Fariña nos llevará a desayunar». Roxana se quedó sin palabras por un momento. Luego ella volvió a la habitación para arreglarse. Quizás por lo que dijo Luciano el otro día sobre esto como una cita, Roxana pasó mucho tiempo maquillándose. Desafortunadamente, aún no ha conseguido el look deseado. Al final, decidió ir con un maquillaje ligero antes de cambiar a una blusa de encaje y vaqueros descoloridos, asegurándose de que estaban lo suficientemente cómodos para moverse. Después de que ella estaba lista, bajó las escaleras y vio que Luciano ya había llegado. Él y los pequeños estaban sentados en el sofá discutiendo el itinerario del día. «Carolinas, quiero comer carolinas». Los ojos de Bautista se iluminaron. Roxana oyó al chico gritar de felicidad mientras bajaba las escaleras. «Mi hijo es un glotón». En ese momento, la dulce voz de Estela sonó: «Señora Jerez». Luego todos se volvieron para mirar a Roxana. «Hola, hermosa», dijo Luciano mirando intensamente a los ojos de Roxana. Al evaluar al hombre curiosamente, se dio cuenta de que su pelo no estaba peinado de la manera habitual hacia atrás. Había algunas mechas sueltas cubriendo su frente, dándole un aspecto más joven. En cuanto a la ropa, llevaba un cortavientos verde oscuro que parecía casual y elegante al mismo tiempo. «¿Cómo me veo hoy?». Roxana casi había llegado al final de las escaleras y estaba a la altura de los ojos de Luciano. Luciano, decidido a escuchar la respuesta de Roxana, no se movió y se quedó al final de las escaleras con una sonrisa en su rostro. Sin otra opción,
Roxana bajó los ojos y dijo: «No has cambiado mucho». Para ella, él era tan fascinante como lo fue hace 6 años. Los ojos de Luciano se oscurecieron ligeramente al oír la respuesta. En un tono ambiguo dijo: «Mi apariencia puede no haber cambiado, pero he cambiado de otras maneras que no puedes ver». Después de decir eso, le dio la mano a Roxana delante de los niños. Al escuchar las palabras del hombre, Roxana sentía una ola de emoción en su corazón, pero antes de que pudiera reaccionar, Luciano ya le había tomado la mano. Sintiéndose consciente de la presencia de los niños, ella instintivamente trató de soltar la mano de Luciano, pero su apretón era tan fuerte que era imposible hacerlo.